El culto agradable. Capítulo número 2 de la primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercados a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis en él, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. El culto agradable. ¿Cuál es ese fundamento del culto agradable? Concluimos que el fundamento del culto agradable a Dios es su misericordia. Amén. El fundamento del culto agradable a Dios es su misericordia. El culto empieza con Dios. Amén. El culto no empieza con nosotros, sino que el culto empieza con Dios. Pablo, por el Espíritu, hace un ruego en este capítulo 12 de Romanos, después de venir, hermanos, hablando acerca de la condición del hombre, del estado del hombre, de cómo el hombre cayó a lo más bajo, se hundió en la miseria, en la degradación, cómo el hombre, por no glorificar a Dios y encenderse en su necio razonamiento, fueron entorpecidos, como Dios envió un espíritu de estupidez, de estupor, de estupidez, y entonces el hombre comenzó a hacer cosas que no convienen y que no glorifican a Dios. Estúpida, digámoslo así, no sé si suena muy duro y debe sonar muy duro, pero eso es, envió un espíritu de estupor, de insensatez, y el hombre entonces comenzaron a adorar las criaturas. El hombre se hizo una imagen, fue y cortó un pedazo de madera, lo buscó bien fino,
y entonces se hizo una imagen y con el resto de la madera fue y se hizo la aguapanela, o el café, o el chocolate, o el agua hervida, pero con parte de esa madera se hizo un ídolo y lo adoró. Cosas que no tienen, ¿cierto? Imágenes de animales, de reptiles, de cuadrúpedos, y se postraron. Como el hombre dice, en medio de ese espíritu de estupor, cambiaron el uso natural de la mujer por el que es contra naturaleza, y se encendieron en su lascivia, hombres con hombres y mujeres con mujeres, cometiendo toda clase de inmundicia. Amén. Y todo eso porque no tener en cuenta a Dios. Y Dios los entregó a esa mente reprobada, a toda clase de esas injusticias. Pero también Pablo muestra cómo esa misericordia y esa bondad de Dios es tan grande que entonces Dios extiende su bondad para redimir al hombre, para rescatarlo, para sacarlo de esa condición de miseria y darle esperanza, darle esa esperanza al ser humano. Amén. Y mostrarle el camino correcto que el hombre debía seguir. Y así como el pecado produce muerte, porque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios extiende su misericordia, su bondad, su amor, y así como el pecado entró al mundo por un hombre, dice, comienza Pablo a disertar y nos habla de esa bondad y de esa condición del hombre, como ha caído tan bajo, pero cómo Dios lo puede levantar y poner tan alto. Amén. Por esa bondad, ese sacrificio y ese amor, como dice el mismo apóstol en el capítulo 5 de Romanos capítulo 5 versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Todo esto lo muestra el capítulo 8, y ahora en el capítulo 12, el apóstol dice, así que, por cuanto todo lo que les he hablado y les he mostrado y les he manifestado, así que os ruego, hermanos. Amén. Entonces hablamos que el fundamento del culto agradable es la misericordia de Dios, y lo que se hace es un ruego. Amén. Se hace un ruego. Es, hermanos, una exhortación, no con una orden imperativa, sino con una súplica pastoral. Os ruego. Es una apelación no al miedo ni al legalismo, sino a la compasión divina que ha sido revelada a lo largo de esos 11 capítulos anteriores, previos precisamente a este capítulo número 12. Amén. No es, para que se nos quede grabado en el corazón, hermanos, no es una orden imperativa, sino, hermanos, es una súplica que hace el apóstol Pablo. Os ruego, hermanos, apelando a esa misericordia de Dios. Amén. Porque han sido muchas las misericordias de Dios para con nosotros. Esa misericordia de Dios es la que nos tiene todavía aquí de pie, porque por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias y nuevas son cada mañana. Es la misericordia inagotable de nuestro Dios, su gracia maravillosa que nos ha sido, hermanos, dada a nosotros y nos ha sido llevados a ser elegidos, como escuchábamos ahorita
mas vosotros sois linaje escogido. Amén. Real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Pablo lo dice también a los hermanos en escribiendo a la carta de los Efesios, el capítulo 2, y él dice que él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando estábamos viviendo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, el verso 2, y éramos por naturaleza hijos de ira y de contienda. Amén, igual que los demás. Pero Dios, dice el verso 4, que es rico en misericordia. Amén, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Y nos dio vida juntamente con Cristo, y dice, por gracia sois salvos. Amén, por gracia sois salvos. Dice el verso siguiente, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo asimismo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Todos, como predicaba anoche, nos había mordido la serpiente, no sabíamos qué hacer, estaban muertos en delitos y pecados, pero Dios, hermanos, nos dio un medio de salvación, y ese medio es Cristo. Y así como el pueblo que era mordido por la serpiente, lo único que tenía era que levantar su mirada hacia el asta que se había levantado de bronce por Moisés, ya que Dios le había dicho que lo hiciera, y con tan solo mirarla, ya el hombre que estaba siendo afectado por ese veneno inmediatamente vivía. Amén. Con tan solo mirar el asta, el hombre vivía. Capítulo 9 de Números, creo que es, capítulo 21, verso 9. Números capítulo 21, versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Solo miraba y vivía. Bueno, Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, versos 14 y 15. Amén. Así también el nuevo nacimiento se opera cuando yo recibo a Jesús, cuando yo creo en Jesús, cuando yo acepto a Jesús. San Juan capítulo 3, versos 14 y 15. Dice, y el verso 14, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y el 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso todo ha sido por la misericordia de Dios. Y hoy estamos aquí por esa misericordia. Y algo más, hermanos, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Escuche esto, nosotros lo amamos a Él no por una iniciativa nuestra, sino por una iniciativa de Dios hacia nosotros. Por eso el culto empieza con Dios. Él muestra su misericordia, amén, y en reacción a esa misericordia, nosotros, hermanos, entonces somos movidos, amén, inspirados, seducidos, porque si hay algo que Dios no quiere es tener gente llena de miedo haciéndole un culto, llena, hermanos, de una cantidad de miedos, de temores, porque si no le hago culto, entonces me va a castigar. No, Dios busca gente que le ame. Amén, gente que esté enamorada de Él. Por eso fue y buscó a Pedro y lo llamó, y llamó a sus discípulos que se habían vuelto a las redes. Y cuando
los llamó, les preguntó si habían agarrado algunos peces y ellos dijeron: nada, toda la noche hemos trabajado y nada hemos logrado alcanzar, ningún pez. Y dijo: tírenla a la derecha. Y dice que cuando tiraron la red a la derecha, era tanta la cantidad de peces que se rasgaba la red. Y Pedro dijo: es Jesús, es el Señor. Amén. Y cuando se acercó a la orilla, el Señor le dijo a Pedro, le preguntó: Pedro, ¿me amas más que estos? Y él le dijo: Señor, sí, te amo. Qué bonito eso, ¿cierto? ¿Me amas? No amas la predicación, no amas el servicio, no amas la evangelización, no amas el culto, no, ¿me amas? Qué bueno que cuando el Señor nos pregunte a nosotros si lo amamos, con toda sinceridad podamos decirle: Señor, sí, tú sabes que yo te amo. Por 3 ocasiones le preguntó, y la tercera vez Pedro sintió tristeza y le dijo: Señor, usted lo sabe todo y usted sabe que yo lo amo. Y ahí sí el Señor le dijo: pastorea, apacienta, cuida. Porque, hermanos, lo que Dios busca de nosotros, lo que Dios espera de nosotros, es que lo amemos. Es que estemos aquí por amor, enamorados de Jesús. ¿Cuántos lo amamos a Él esta mañana? Amén. Entonces, hermanos, cuando es así, la adoración nace del asombro ante la redención. De hecho, adorar es asombrarse de lo que Él ha hecho, de lo que Él es y de lo que Él hace. Una verdadera adoración nace precisamente del asombro, de estar asombrado, de estar, hermanos, admirándolo, porque si hay algo que produce Dios en nosotros es admiración. Amén. Que nosotros nos quedamos y nos admiramos, amén, del Dios que adoramos. Y admiración es adoración. Por eso brota de nuestros labios palabras de agradecimiento, de gratitud, de adoración, de exaltación. Amén. Y estuvimos hablando que el salmista se dijo a sí mismo: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguna de sus beneficios. Y hace un recuento de ellos. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias todas, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Amén. Se lo dice a sí mismo. Creo que nosotros nos identificamos mucho con Él. Porque a cuántos el Señor ha coronado de favores y misericordias. A cuántos el Señor ha rescatado su alma y su vida del hoyo. Amén. Del lodo cenagoso. A cuántos el Señor les ha sanado sus dolencias, no solo físicas, sino morales, sentimentales. A cuántos el Señor ha sanado esas dolencias, situaciones, hermanos, golpes que has recibido, abandonos, desprecios, cierto que sí, situaciones que en la vida suceden. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, pero hay uno que sacia de bien nuestra boca. Si el mundo nos llena de sinsabores, aquí en esta iglesia hay uno que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como las águilas. ¿Cuánta gente llega golpeada, maltratada, que han sido abusadas en muchas maneras, humilladas, hermano, y aquí llega y el Señor los levanta? Despreciados por la sociedad y vienen aquí y el Señor los abraza. Como aquel hijo pródigo que llegó
hermanos, con su ropa andrajosa, llegó, hermanos, hambriento, llegó débil por la situación, llegó golpeado porque ni podía comer de las algarrobas, de la comida de los cerdos. Pero cuando llegó allá a la puerta o a la distancia, su padre lo vio y salió primero y se fue y lo abrazó y lo besó y llamó a sus criados y ordenó que trajeran un vestido nuevo, unos zapatos nuevos, un anillo, y que mataran el becerro gordo y que se hiciera una fiesta, porque su hijo que estaba muerto había resucitado, que se había perdido había sido hallado. Aleluya. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, esa sensación de aquel muchacho también la tuvimos cuando llegamos al Señor. Él nos abrazó, nos sostiene, nos bendice. ¿O no es así? Entonces las misericordias del Señor son muchas. Amén. Son muchas. Y yo debo de preguntarme, hermanos, ¿qué me mueve a adorar a Dios? ¿Qué es lo que me inspira a venir a este lugar a ofrecerle un culto al Señor? Yo les he dicho, porque es lo que ha puesto Dios en mi corazón, que nos guarde el Señor de las costumbres, de la rutina, porque hay cosas que se nos vuelve un hábito, una rutina, una costumbre, o porque se nos convierte en una presión de grupo. Amén. Porque ya es un estilo y si no me ven, entonces van a cuestionarme. Y entonces ya es más por la impresión que le quiero dar a otros o por la rutina que se vuelve, hermanos, tan fría, tan seca, tan, hermanos, carente de vida. O me mueve el asombro ante la misericordia de este Dios tan bueno, tan grande y tan poderoso. ¿Qué me mueve? ¿Qué me inspira a estar aquí? Es que cuando yo voy allá junto con mis hermanos y le canto las alabanzas, hermanos, allá tengo una experiencia especial con Dios. Es cierto que en mi casa yo lo hago y lo hacemos todos. Nos arrodillamos, estudiamos la palabra, pero hay algo especial cuando venimos junto con todos nuestros hermanos, nos unimos como aquellos que estaban en el aposento alto, unánimes juntos, y de repente sentimos la gloria de Dios de una manera extraordinaria. Aleluya. Ay, hermanos, atentos a la voz y al consejo de Dios. Qué bueno que sea precisamente ese asombro ante la misericordia de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Qué bueno, hermanos, que no olvidemos cuán profunda era nuestra deuda. Amén. Cuán grande era nuestra deuda. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso esa señora no dejaba de besar los pies de Jesús, de enjugarlos con sus lágrimas, y no le importó quebrar aquel frasco de alabastro de perfume de nardo puro, aunque su precio era muy alto. Para ella Jesús era mucho más valioso que cualquier precio que se pagara por él. Amén, hermanos. Denle ese aplauso a este Dios maravilloso. El culto agradable a Dios no es exigido. Oiga, el culto agradable a Dios no es exigido. Es provocado por una experiencia personal del perdón de Dios para con nosotros. No es exigido. Es, hermanos, una experiencia.
Amados hermanos, personal es provocado por la experiencia del perdón. Amén. Es provocado por la experiencia del perdón. Razón dijo David en el Salmo 32. Dichoso, oiga, Salmo 32. Dichoso, feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Oiga, y cubierto su pecado. Feliz, el verso 2, el hombre, dichoso el hombre a quien Jehová, oiga, no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado el hombre, oiga, a quien Jehová, o a quien ha sido perdonado su pecado, a quien Jehová no culpa de iniquidad. Hermanos, eso produce un gozo y eso produce una reacción en el corazón y en la vida de todos nosotros, y es adorar, exaltar, ofrecer un sacrificio, un culto agradable a Dios. Que ninguno de los que estemos aquí estemos motivados por el miedo al infierno, sino por amor a Jesús, que lo llena todo. ¿O no es así, hermanos? Que lo que nos lleve a suspirar, estar un día en su presencia o estar en el cielo, es que lo vamos a ver a Él cara a cara. Porque mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Primera carta de Juan, capítulo 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, dice el verso 2 y el 3, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y cual como Él es. Amén. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, dice el verso 2, por favor. Pero sabemos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes, amén, a Él, porque le veremos tal y cual como Él es. Y el verso 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál esperanza? ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es la anterior. El verso anterior dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y cual como Él es. ¿Cuál es la esperanza? Verlo a Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Oiga, hermanos, la inspiración a purificarme a sí mismo, a examinarme a sí mismo, a guardarme, a conservarme, a permanecer santo, limpio, es que lo quiero ver a Él tal y como Él es. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermanos amados, eso es algo que debe de estar en nosotros y en nuestro corazón, latentes en nuestra vida continuamente, saber que un día le veremos a Él tal y como Él es. Amén. Dele gloria a Dios. Ahora el apóstol sigue diciendo que debemos presentar nuestros cuerpos. Lo primero, hermanos, es el fundamento del culto agradable a Dios, que es la misericordia. Ahora, la naturaleza de este culto agradable. Y la naturaleza de este culto agradable es
un sacrificio vivo y santo. Amén. Un sacrificio vivo y santo. Dice que presentéis vuestros cuerpos. Yo debo de presentar mi vida ante el Señor, amén, como una ofrenda, como un sacrificio voluntario, agradable, vivo, santo y agradable a Dios, como ese culto lógico, racional, entendible. Esto implica, hermanos, una rendición total. Amén. Presentar mi cuerpo en sacrificio vivo implica una rendición total. Alabanzas al nombre de Jesús. Una entrega total. No solo, hermanos, de mi mente, sino de todo mi ser. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado de una manera irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Esto tiene un trasfondo litúrgico y sacrificial. Pablo utiliza un lenguaje ceremonial, evocando, hermanos, las imágenes del Antiguo Testamento, donde el adorador traía su ofrenda ante Dios y la colocaba en el altar. Amén. Pero en el nuevo pacto ya no se presenta un animal muerto, porque en el antiguo el adorador llevaba un cordero, llevaba una palomita, porque según sus capacidades económicas él la llevaba, y ese animalito iba en contra de su voluntad, iba allí llevado, arrastrado, y se ofrecía sobre el altar, se sacrificaba ese animal, allí se desgollaba y la sangre se derramaba. Pero ahora, hermanos, ahora en este nuevo pacto, en esta nueva dispensación, ya, hermanos, la ofrenda somos nosotros mismos. Amén. Nosotros somos aquellos sacerdotes llamados a presentar una ofrenda, que esa ofrenda es nuestra vida rendida, entregada, consagrada por entero a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Dios. Amén. Somos nosotros esa ofrenda. Y a diferencia de aquel cordero, aquella ofrenda llevada a la fuerza, llevada forzosamente, nosotros venimos como la ofrenda voluntariamente a ofrecernos a nuestro Dios, voluntariamente a rendirnos a nuestro Dios, voluntariamente a sacrificarnos para nuestro Dios. Un día nuestros miembros eran miembros entregados a la injusticia, a la inmoralidad, al pecado, a la violencia. Hoy estos miembros son dedicados a la justicia, a la santidad, a Dios que nos salvó y nos lavó con su sangre preciosa. Dale ese aplauso a Jesús el Señor. Esa entrega, mis amados hermanos, no es una entrega ni parcial ni simbólica. Implica el cuerpo entero. Amén. Lo físico, lo emocional, lo intelectual, lo espiritual. No basta con entregar la mente en el pensamiento dominical, ni el corazón en la adoración emocional. Dios demanda todo nuestro ser, nuestros ojos, nuestras manos, nuestra boca, nuestro tiempo, nuestras decisiones, nuestra sexualidad. Todo lo demanda nuestro Señor, nuestra agenda.
todos los factores y aspectos de nuestra vida, tiene que estar Dios involucrado en eso. Dios no lo necesito en mi empresa. Yo soy solo cristiano en la iglesia. No, Dios tiene que estar en mi empresa. Dios, yo no lo necesito en mi relación matrimonial. Dios, no hago mi culto allá, pero mi relación matrimonial yo la manejo como quiera. No, hermanos, este culto, este sacrificio es una entrega total de todas las áreas de mi vida, consagradas, integral en la presencia del Señor. Aleluya. No, yo soy el más santo en la iglesia haciendo el culto. Yo soy el más consagrado. Yo en el culto soy el más puestico. Yo en el culto soy el más serio. Yo en el culto soy el más respetuoso. Pero cuando salgo del culto, entonces cambia mi personalidad. No. No importa dónde esté. No importa si estoy allá en mi cuarto, en mi intimidad con mi esposa. Allá, en esa intimidad, yo glorifico a Dios. Allá, en esa intimidad está Dios. No, Dios no se mete ahí, que no. Dios se mete en todo. Si Dios no está en todo, no está en nada. Escúcheme, si Dios no está en todo, no está en nada. Porque Él es todo en todos y en todos. Escucha, Él es todo en todos y en todo. Dios se va conmigo para el paseo. Dios se va conmigo para el banco. Dios se va conmigo para el campo. Ser cristiano 2 horas en el culto es fácil. Aquí estamos todos quieticos como receptores. Pero cuando yo salgo allá, no se me queda Dios en el culto. Dios se va conmigo. Y cuando yo me siento en el comedor allá a tomar mis alimentos con mis hijos, Dios está ahí. Y Él está escuchando mi conversación. Y Él está oyendo lo que yo estoy hablando. Y yo soy santo cuando canto aquí y soy santo cuando hablo allá en el comedor. Que nosotros, hermanos, eso es tener a Dios. Eso es reconocer el señorío de Cristo. Eso es presentarnos en un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Dios está allá cuando yo le estoy pagando a mis empleados. Porque Él quiere que nosotros, con nuestra vida y todo lo que eso implica, la vida, todo lo que implica, lo glorifique a Él. Y Dios está viéndote como empleado. ¿Cómo tratas a tu patrón? Si de pronto eres honesto con el tiempo, si de verdad le interesa el trabajo y lo que está haciendo y procuras el bienestar de ese patrón, a mí no me importa si se le muere la vaca o si se le pierde eso o si se quema eso. No, yo cumplo simplemente con hacer esto y eso que no.
Dios está viendo si le echas agua a la leche. Eso es santidad. Nosotros hemos pensado que santidad son otras cosas. No, eso es santidad. Dios está viendo cómo tratas a tu esposa. Si de verdad la tratas como el Señor trata a su iglesia, con ese amor, con ese respeto, con ese cuidado, con esa entrega, eso es santidad. Porque lo contrario sería injusto. El que no provee para su casa es peor que un impío y ha negado la fe. Y proveer para la casa no solo es llevar comida. No es que yo a ella le doy todo lo que ella quiere. ¿Qué quiere, mija? Comida. Ahí está para quejarte, dice. Ya comenzó mal. Ya irrespetó, ya atropelló y ya hizo sentir a una persona humillada. Ahí hay injusticia. Y toda injusticia es pecado. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que Dios se sienta agradado de nosotros. Que Dios diga, este me representa a mí, este es mi hijo, a mí me agrada este muchacho porque trata a su esposa como yo trato a la iglesia. Que la participa. Que la participa. ¿Sabe que nosotros cometemos un grave error? Nosotros hablamos de mi plata, de mi casa, de mi vida. Y no, cuando yo ya tengo esposa, ya es nuestra casa, nuestra plata, nuestra vida. Ya no es mi tiempo, es nuestro tiempo. Yo le decía estos días a una pareja, daba consejo y lo estoy adoctrinando, les decía, desde el altar hasta la tumba, el trabajo de ustedes dos es estar juntos. Dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es permanecer unidos. Es estar juntos. Y eso glorifica a Dios. Eso honra a Dios. Amén. Nuestros hijos, criarlos en disciplina, en amonestación, no en maltratos físicos, ni en maltratos verbales, ni nada de eso que hace tanto daño, hermanos. Y si lo vas a corregir, y si le vas a dar unos correazos, que no sea para acabarlos, sino para formarlos. Para que sientan que hay una autoridad y bueno, el castigo trae eso. El padre que ama a su hijo a madruga, a castigarlo, no a las 5 de la mañana como hacían antes, que eran literales. Esperaban a las 5 de la mañana y cuando usted estaba en el mejor sueño, sácate. Y que castigaban a los hijos con, vaya, ore una hora. Ese otro se iba allá y se arrodillaba, pero ofendidísimo. Ese que iba a orar, ese era con una rabia terrible. Lea la Biblia. Era el castigo, ¿cierto? Léasela. Y a muchos los afectó, en vez de darles un provecho, los afectó. A otros los afectaría, pero el promedio es muy poquito. A otros los afectó en contra, porque vieron el evangelio como una religión de castigo.
Y vuelvo y le digo, esto debe de ser inspirado por el perdón, el amor, la misericordia, la grandeza de un Dios tan bueno. ¿Para cuántos Jesús es bueno, hermanos? ¿Para cuántos Jesús es bueno? Aleluya. Yo muestro, hermanos, mi vida dedicada y consagrada a Dios, hermanos, en todas las áreas de mi vida, en todos los aspectos, como patrón, como trabajador, como empleado, como empleador, como creyente, como pastor, como predicador. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Me dice a mí que yo a usted lo debo de ver a esas jovencitas como a hijas. Y a estos jovencitos como a hijos. Sin la malicia, sin morbo, sin ninguna cuestión por ahí extraña, no, como a hijos, como yo miro mi nieta, como yo miro mis hijos. Y a los ancianos, yo debo de verlos como a las ancianas como a madres y a los ancianos como a padres. Con ese respeto, por eso ante ellos me tengo que colocar de pie y amarlos, hermanos, yo como pastor. Y a usted también, hermanos, en la iglesia. Y ayudar al que es débil, eso es un sacrificio vivo. Un sacrificio santo, agradable a Dios. Yo debo de levantar al que está caído y al débil en la fe. Lo debo de llevar y ayudar y soportar. Y si alguien se desanimó, debo de mirar a ver cómo hago volver al pecador del error. Porque el que haga volver al pecador del error cubrirá multitud de pecados y salvará un alma del infierno. Eso es un culto agradable. Y al que está débil, hermano, yo debo de ponerle el hombro y debo de vivir yo una vida consecuente a mi espiritualidad para trazar una senda derecha para que los cojos no se salgan del camino. Yo debo de trazar una senda derecha para que quien me está mirando pueda seguir ese lindero, como dice el mismo Señor o el apóstol, siguiendo las pisadas de Cristo. Los servidores, bueno, la gente que mejor debe de adorar a Dios son los servidores. La gente más pulcra en la iglesia deben de ser los servidores. La gente con mejor actitud en el culto deben de ser los servidores. ¿Sabe por qué? Porque ellos son como aquella vara que puso Jacob para que las ovejas estuvieran mirando y sus crías nacieran como él quería, pintaditas, rayaditas. Así es, hermano. Si tú y yo damos un buen ejemplo, los que vienen ahí van a seguir nuestro ejemplo. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero si tú vienes al culto, no adoras a Dios, no hablas ni alabas a Dios, sino que sales y criticas y hablas, los que vienen detrás de ti se van a volver criticadores, habladores, murmuradores, chismosos. Y se levanta una iglesia de chismosos. Y cuando no tienen de qué hablar, hablan de ellos mismos. Porque los líderes son esos. Hermanos, culto agradable a Dios.
Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hermano, usted se va a sentar a ver una película. Usted es un rey juzga. Usted sabe a qué horas puede coger ese control y moverle un botoncito y cambia de canal, o le mueve uno rojito y se apaga solito. Ahí, ¡pam! Y usted y yo sabemos estos aparatos tecnológicos, cuándo debemos decirle no y cuándo debemos decirle sí, porque si ya me domina, no me conviene. Yo tengo que juzgar. Amén, porque el espiritual juzga, mas no es juzgado por nadie. Él hace juicios, él mismo se examina, él mismo se cuestiona. Él no está juzgando la paja del hermano, él se está mirando la viga a sí mismo. Él no está mirando en qué se equivoca este o aquel o el otro. Él se está mirando a sí mismo, cómo está caminando, cómo está mirando su vida. ¿Para qué? Para que también no solo él sea bendecido, sino los que lo miran a él. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Jesús. Entonces, hermano, un sacrificio vivo. A mí me llama la atención cuando el Señor, creo que es el capítulo 20. Vamos a ver. Capítulo 10 de Levíticos. Hay una versión, yo estaba mirándola, la versión latinoamericana. El capítulo número 10 de la versión latinoamericana. Mire lo que dice, porque yo tengo que, vamos a entrar un poquito más aquí para ir terminando. Versión latinoamericana, ayer la colocamos. Habla de Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Ellos tomaron cada uno su incensario. Ya está ahí la versión. Eso. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios. Después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había ordenado. Porque le voy a decir con esto, mire, escúchame esto. El culto a Dios, quien da la estructura del culto es Dios, no yo. Yo no soy el que digo lo voy a hacer así o lo voy a hacer así. A mí me ha preguntado, los músicos me preguntan, ¿con qué coro empezamos? Algunos, yo le digo, no, pidámosle a Dios que nos dé la inspiración con qué coro se empieza. Porque eso a veces también se nos vuelve costumbre, rutina. Los coros, oración por las peticiones, la ofrenda, el sermón y hasta luego. Y algún día hay que empezar por otro orden, por el orden que el Espíritu en el momento inspire. Y dice que ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había ordenado. Hermanos, las cosas debemos hacerlas a la manera de Dios. ¿Sabe por qué Usa pereció? Cuando hizo algo aparentemente bueno, pues los bueyes tropezaron cuando llevaban el arca y Usa, que era uno de los levitas o sacerdotes,
colocó la mano para que el arca no se cayera? Porque dice el mismo David, después de sentir confusión, tristeza, cuando muere Usa, dice: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Cómo la voy a traer yo a mi casa? Entonces mandó que llevaran el arca a la casa de Obed-edom, y durante el tiempo en que el arca estuvo, y siendo Obed-edom prosperado, ellos se ocuparon en investigar. Y claro, se dieron cuenta la manera como debía ser transportada. Déjeme el texto que tenía ahorita, lo tenía ahí, déjemelo allí. Yo le leo este otro pasaje. Está, creo que en el primer libro de Crónicas, el capítulo 15. Dice que David hizo llevar, dice el capítulo 15, voy a leerlo, primera de Crónicas, capítulo 15. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y levantó una tienda. Y dijo David: el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. No podía ser llevada en bueyes, así fueran nuevos, así tuviera la mejor madera. Hermano Luis, Dios le bendiga. Páseme a saludarle, bienvenido a su casa. ¿Cierto que sí? Amén. Dice: y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, los hijos de Coá, y comenzó a mencionarlos. Y el verso 13 dice, el verso 12 dice: y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no lo buscamos según sus ordenanzas. El juego extraño consiste, hermanos, en hacer el culto como yo quiera y no como Él manda. Porque no es para mí el culto, es para Dios el culto. Vuelvo y le digo, el culto no es para mí, el culto es para Dios. El cántico es para Dios, las alabanzas son para Dios, los aplausos son para Dios. Aleluya. No para mí, no para usted. Por eso lo que debemos preguntarnos es: ¿le agradaría a Dios el culto que le hice? ¿Se sentiría complacido mi Señor con el culto? ¿Acaso esos aplausos y esas alabanzas si fueron gratas para el Señor? Es que a mí no me gustó el culto, es que a mí no me gustó la alabanza, es que a mí no me gustó la forma, es que a mí no me gustó. ¿Y quién te dijo que era para ti? El culto es para Él. Lo que yo debo de preguntar es: Él se sentiría, Señor, sí le gustó. Sí se sintió complacido. Sí lo hice para usted con ese, porque yo debo. ¿Y sabe qué le dice? Por cuanto no lo buscamos según sus ordenanzas. Porque hay un culto que a Dios le agrada. Y Él nos lo ha dejado aquí escrito, hermanos, escrito. Miremos el texto para yo decirles algo. Dice: Él no les había ordenado. Dice, a Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios, y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había ordenado. Verso 2.
Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron, oiga, delante del Señor. Verso siguiente. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló, diciendo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Venga, ¿cómo así? Ellos le echaron el incienso que era, ellos le echaron esto, ellos hicieron, pero ¿qué pasó? ¿Qué había en su actitud? Porque tú puedes venir aquí con una actitud correcta o con una actitud incorrecta. Tú puedes venir aquí como con el espíritu de censurar o de juzgar o de adorar. Tú puedes venir aquí porque Dios dice: como santo seré tratado. O sea, como exclusivo, diferente, exclusivo, seré tratado por los que se acercan a mí. Puede ser sencillo lo que nos parezca. Israel se metió en problemas graves porque dijeron: tenemos fastidio de este pan, nos cansa este pan, nos fastidia toda hora, maná, maná, maná en la mañana, maná en la tarde, maná en la mañana, mañana y tarde y mañana. Y era la dieta que necesitaban para poder soportar el rigor del desierto. Era preparado en la panadería del cielo. Era pan de nobles y ellos se cansaron del pan de noble. Oh, amados hermanos, puede ser sencillo, pero si viene de la mano de Dios, es lo que usted y yo necesitamos para nuestra vida, para nuestra alma. ¿Sabe qué dice? Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Yo no sé si ellos, Patricia, creyeron que como somos los hijos de Aarón, vamos a entrar como queramos y ofrecemos el sacrificio, y entonces que la gente se dé cuenta que somos los importantes aquí, y el importante aquí seguirá siendo Jesús de Nazaret. El dueño de esta iglesia seguirá siendo. Yo le decía en estos días a unos hermanos, les dije: muestre, mírense las manos. Algunos de ustedes tienen una herida aquí en las manos. Mírense si tienen los pies traspasados o si la tiene traspasada. No, solo hay uno que tiene sus manos traspasadas. Él es el único que merece gloria, honra. ¿O no es así? Sacrificio. ¡Aleluya! Él es el único. Oiga, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó. Y eran sus dos hijos que estaban allá. Y Aarón dijo: guardó silencio. Malaquías capítulo 1, yo lo leo mucho. Versículo 6. Porque ahí me habla de un culto agradable y un culto desagradable. Ahí me dice que es un culto desagradable para Dios. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. ¿Para cuánto Jesús es su padre? ¿Y para cuántos Jesús es su Señor? Él es mi Padre y Él es mi Señor, ¿cierto que sí? Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová, escuche:
dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, le está hablando a los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. ¿Cuántos sacerdotes sabemos aquí? Y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Algún sacerdote puede darle una alabanza a Jesús esta mañana? Estoy en el lugar correcto. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. ¿Sabe qué es menospreciar? Menos precio del que se le debe de tener. Darle un precio inferior. Darle un valor inferior. Por eso dice tributad, dice el salmista. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Da a Jehová la gloria debida. No cualquiera, la debida. No cualquier culto, no cualquier alabanza, no cualquier sacrificio. La debida a su nombre. Hay una medida. Mire que la Biblia dice que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Cierto que sí? La Biblia dice que los que los administran en la palabra, los ancianos, sean tenidos por dignos de doble honra. Eso es una alabanza. Pero con respecto al Señor, ¿sabe qué dice? Él es digno de suprema. O sea, no es lo mismo la alabanza para la mujer que para esa mujer que teme al Señor que para el Señor. La del Señor supera de lejos la alabanza que se le da a cualquiera. La que se le da al Señor está por encima. Es la máxima expresión, la más elevada. Él es digno de suprema alabanza. Y dice, oh vosotros, el verso que teníamos, por favor. Verso siguiente. En el anterior. Decís, dice Jehová de los ejércitos, a vosotros sos sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis, verso 7, sobre mi altar, oiga, pan inmundo. ¿Cómo así? Claro, allá en el santuario, en el lugar, se colocaban 12 panes. Los panes, ¿cierto? Allá. Y se debían cambiar. Se colocaban, pero se debían cambiar. Y había una masa especial, había unos ingredientes especiales y habían días especiales en que se debía cambiar. Y ellos comenzaron a decir, deje ese pan ahí. Uy, pero ese pan ya lleva tiempo, ese pan ya está viejo ahí. Señor, nunca yo he visto que se coma un pan de eso. Deja eso ahí. ¿Qué nos vamos a molestar para cambiar el pan? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Oiga, pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y el verso siguiente, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. O cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. O sea, iban a llevarle, vamos a llevarle el sacrificio al Señor. Busquemos el corderito. Vea, este me salió ciego. No, este no sirve. Este es el bueno porque este no sirve para tenerlo aquí en la finca. Llevémoselo al Señor. Allá lo vamos a quemar. Pero aquí también hay uno cojo. Echemos ese también para el sacrificio. Y el Señor lo había pedido el mejor, el sin defecto. Pero ellos comenzaron a darle un valor inferior a las cosas que tienen mayor valor. No es malo. Uno tiene que hacer balance. Dice, presénteselo, verso siguiente, mire lo que dice. Presénteselo pues a sus príncipes
¿acaso se agradará de ti? Vaya usted y coja un pan, dijo, vea, yo tengo este pan como de 3 meses, ya le salió, aquí tiene hongos, tiene de todo. Venga, papá, cómaselo. O vea, vaya y se lo presenta al patrón. Patrón, vea, aquí le tengo esta carne podrida. Huele un poquito de gusano, se la quita así y se la come. Para que vea que lo echa de uno y si no le da peinillas porque es evangélico. Vaya a ver si se honra a su papá y su mamá cuando usted le presente un pan mogoso. Es lo que está diciendo el Señor. Vaya y presénteselo a sus príncipes. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto, dice Jehová de los ejércitos? Hermano, vea. La verdad, sí que nos toca arrepentirnos. Porque sí que somos irrespetuosos con Dios. Pero irrespetuosos, yo mismo digo, me cuestiono y digo, Señor, ayúdenos. Estamos orando y estamos en la presencia de Dios, estamos hablando en lengua y llorando y nos suena el celular. Sí, ¿quién es? Y el Señor, ni le decimos, Señor, ¿será que uno va a hablar con alguien en una casa y está charlando con alguien y le dice, ¿será que me permite ir al baño? Le dice a la persona, o no le dice así. Uno no está hablando en una casa con una persona ahí, Jole, ¿cómo está? No, y se levanta callado y se va para el baño. Uno dice, ¿me das un espaciecito y me prestas el baño un momentico? Sí, claro, hágale, va. Entonces uno va para el baño. ¿Sí o no? ¿Y acaso el Señor no está aquí con nosotros? Uno está hablando con alguien y va a hablar con un gerente del banco, gerente de una empresa, y está hablando con él y le suena el celular y uno lo apaga. Y si es que es muy urgente, la mamá, qué sé yo, el papá, alguna situación, uno pide permiso. ¿Será que me permite contestar? Pero hermano, uno, y yo me imagino al Señor diciendo, ay Dios mío. Ay, si fuera en la ley lo mataba de una. ¿No le pasó eso a Abiú y a Nadab? A Nadab y a Abiú. Un juego extraño, ¿no fue eso? Es que quien se acerca a mí tiene que saber que yo soy santo y que soy glorificado en el pueblo. Y no ha terminado el culto. El pastor no ha dicho, hermanos, vamos a orar para terminar el culto, porque hay una administración antes del culto con alabanza para preparar el terreno. No se olvide que nosotros somos terreno, que somos pisados en el diario vivir, en la semana somos pisados, y la alabanza es al asaoncito que mueve la tierra para que cuando llegue la palabra se le pueda sembrar la palabra, hermano, y luego una administración suave para una reflexión. Pero terminó el culto, hermano, ni ha dicho amén ni nada, y usted se va rapidito. ¿Tú crees que si no, yo tengo a Jesús sentado aquí? Por favor, Señor Todopoderoso, siéntese ahí. ¿Cómo era? Ahí está el Todopoderoso sentado. Vea, antes de irse usted viene y no, es más, no va a querer ir. ¿Sí o no, hermanos? Dígame, ¿sí o no? Así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Póngale sentido común. Póngale un poquito dígale, bueno, ¿cómo es? Porque Dios me dice a mí, Salmo 95,
Salmo 95 ahí. Miren lo que dice el Salmo 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Venga, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Verso 2. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Pero venid, aclamemos, cantemos. Y luego dice: venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos, o sea, humillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Serví a Jehová con alegría, vení ante su presencia con regocijo. Reconocé que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrá por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabarle y bendecir su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Sabe qué sigue? ¿Sabe qué sigue después de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable? Sigue: no te conformes a este siglo. Para la próxima dominical, transfórmate por medio de la renovación. O te transformas o te conformas. El que no se transforma se conforma. Y Dios quiere que nos transformemos para que conozcamos la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.